Hay un momento en que alguien menciona algo. Una canción, un programa de televisión, una época, algo de hace 15 o 20 años, y algo en vos se activa. No exactamente alegría, algo más complicado que alegría, una mezcla de calor y de pérdida al mismo tiempo. Algo parecido a querer volver aunque no sepas bien a dónde. Y si alguien te preguntara honestamente cómo era esa época que extrañas, probablemente tendrías que admitir algo incómodo, que no era tan buena como la recordas, que tenías problemas, que estabas confundido, o que el dinero no alcanzaba, o que había relaciones difíciles, o que no sabías bien qué estabas haciendo. Que si pudieras volverte a esa época con lo que sabes ahora, probablemente también encontrarías cosas que querrías cambiar, y sin embargo la extrañas. No estás loco, no estás siendo irracional, estás experimentando algo que tiene nombre, que tiene explicación, y que dice algo bastante preciso sobre cómo funciona la memoria y sobre lo que realmente extrañas cuando extrañas una época. Porque en general no extrañas la época, extrañas otra cosa, y ese otra cosa vale la pena entenderlo. La memoria no es una grabación. Eso es lo primero que hay que entender. No funciona como una cámara que registra todo con fidelidad y que después reproduce lo que grabó. Funciona de una manera mucho más compleja y mucho menos confiable. Cada vez que recordás algo, no estás accediendo a un archivo guardado. Estás reconstruyendo. Tu cerebro toma algunos elementos de lo que pasó, los combina con lo que sabes ahora, con cómo te sentís en el momento en que recordás, con las narrativas que construiste sobre ese período de tu vida y produce una versión que parece el recuerdo, pero que en realidad es una construcción nueva cada vez. Y esa construcción tiene un sesgo. Hay múltiples sesgos cognitivos que afectan cómo recordamos el pasado, pero hay uno que aplica especialmente a la nostalgia. Se llama sesgo de positividad. Con el tiempo, los recuerdos negativos de un periodo tienden a volverse menos intensos, más rápido que los recuerdos positivos. Los momentos difíciles se van diluyendo. Los momentos buenos se mantienen. Y el resultado es que cuando miras atrás, la proporción entre lo bueno y lo malo está distorsionada sistemáticamente hacia lo positivo. No es que te mentís, es que el cerebro literalmente edita, y lo que queda después de la edición es una versión de ese periodo que tiene más color, más calidez, más momentos buenos de los que realmente tuvo en proporción al tiempo total. Proust lo sabía. Su gran proyecto literario, En busca del tiempo perdido, es precisamente sobre esto, sobre cómo la memoria transforma el pasado en algo diferente a lo que fue, sobre cómo ciertos objetos o estímulos activan recuerdos que se sienten más reales y más completos que la experiencia original, sobre la imposibilidad de recuperar el tiempo, no porque el pasado no existiera, sino porque lo que recordamos no es exactamente lo que pasó. Pero hay algo más que el sesgo cognitivo. Algo que explica por qué la nostalgia se activa con tanta fuerza y por qué se siente como algo más que un error de memoria. Cuando extrañas una época, en general no extrañas las circunstancias específicas de esa época. No extrañas el trabajo que tenías entonces, o el departamento en que vivías, o las cosas específicas que hacías. Extrañas la versión de vos mismo que existía en ese contexto. Extrañas la ligereza de no cargar todavía con todo lo que cargas ahora. El hecho de que ciertas preguntas todavía no estaban formuladas, que ciertas puertas todavía no se habían cerrado, que el futuro era todavía abierto e indefinido, y lleno de posibilidad, aunque no la vivieras conscientemente como tal. Extrañas el tiempo que pasabas con personas que ya no están en tu vida de la misma manera,
amigos que se dispersaron, familia que cambió o que ya no está, vínculos que tenían una textura específica que no encontrás igual en ningún lado. Extrañas la música que escuchabas entonces, porque esa música está asociada con eso, con ese cuerpo más joven, con esas personas, con ese tiempo. Y cuando la escuchas ahora, algo en el cerebro activa no solo el recuerdo, sino algo que se siente como el estado de ese momento, aunque sea por un segundo. Y extrañas, aunque esto sea lo más difícil de admitir, una sensación de posibilidad que la vida de adulto, con sus compromisos y sus responsabilidades y sus elecciones ya hechas, no da de la misma manera. La nostalgia, etimológicamente, viene del griego nostos, regreso al hogar, y algos, dolor. Es literalmente el dolor del regreso que no puede hacerse. Y los psicólogos que la estudian en las últimas décadas encontraron algo interesante. La nostalgia no es solo un mecanismo de escape del presente. Cumple funciones. Refuerza el sentido de continuidad del yo. Ayuda a procesar la pérdida. Genera una sensación de calidez y de conexión que en el presente puede estar faltando. En otras palabras, la nostalgia aparece cuando el presente no está dando algo que necesitas. Y en lugar de mirar directamente qué está faltando en el presente, el cerebro busca la solución en el pasado, que no la tiene, porque el pasado no se puede habitar, pero que al menos provee la sensación temporaria de haber tenido lo que falta. Kierkegaard escribía sobre la desesperación como el estado de quien no quiere ser sí mismo. Y hay algo de eso en la nostalgia intensa. No querer estar en quien sos ahora. Preferir la versión anterior, aunque esa versión anterior también tenía sus problemas. Porque los problemas de entonces, vistos desde acá, ya tienen respuesta. Sabes cómo saliste. Sabes que sobreviviste. Pero los problemas de ahora todavía no tienen respuesta. Y esa incertidumbre pesa más que la certeza retrospectiva de los problemas pasados. Acá hay algo que la nostalgia hace que no es obvio, pero que es importante. La nostalgia es un diagnóstico del presente. Cuando extrañas con intensidad una época pasada, esa intensidad dice algo sobre lo que estás viviendo ahora. No sobre el pasado, sobre el ahora. Si extrañas la libertad de cuando eras más joven, probablemente el presente se siente demasiado restringido. Si extrañas la vida social de antes, probablemente estás más aislado de lo que te gustaría. Si extrañas la simplicidad de un periodo anterior, probablemente el presente se siente demasiado complejo o demasiado pesado. Si extrañas la energía que tenías, probablemente el presente te agota más de lo que querés admitir. La nostalgia señala hacia lo que falta, y en lugar de usar esa señal como información sobre el presente que podría llevar a hacer algo diferente, la mayoría de las veces la usamos para escapar temporariamente al pasado y después volver al mismo presente sin haber cambiado nada. Eso no es una crítica. Es simplemente lo que suele pasar. El cerebro busca el camino de menor resistencia. Y refugiarse en el pasado es más inmediato que cambiar el presente. Pero si pudieras usar la nostalgia como lo que es, como información, la pregunta que se habilita es más útil. No, ¿cómo era antes?, sino, ¿qué estoy buscando en ese antes que no encuentro en el ahora? ¿Y hay alguna manera de encontrarlo en el presente, aunque no sea de la misma forma? No siempre la hay. Hay cosas que se perdieron y que genuinamente no se recuperan. La energía de los 20, literalmente. Las amistades específicas que se dispersaron, los momentos que ya pasaron. Eso no vuelve y pretender que puede volver es una trampa. Pero hay otras cosas que la nostalgia señala que sí podrían estar disponibles en el presente.
aunque de otra forma. La conexión con personas que importan, el tiempo para hacer cosas que se disfrutan, la sensación de que el día tiene algo más que obligaciones. Eso no requiere volver atrás, requiere algo diferente. Requiere mirar el presente con la misma pregunta que la nostalgia hace sobre el pasado. Hay una trampa específica en la que la nostalgia puede convertirse. La trampa de vivir en el tiempo imaginado en lugar del tiempo real. El tiempo imaginado es el pasado idealizado o el futuro proyectado. Es cualquier lugar que no sea el presente concreto en que estás. Y hay personas que pasan la mayor parte de su vida mental en esos lugares, en el recuerdo de lo que fue o en la anticipación de lo que va a ser, y el presente, que es el único lugar donde la vida realmente ocurre, se convierte en un corredor entre el pasado que añoran y el futuro que esperan. Heidegger le dedicó mucho espacio a esto, a la diferencia entre el tiempo vivido auténticamente y el tiempo que se huye. Decía que la existencia auténtica requiere habitar el presente sin la anestesia del pasado ni la distracción del futuro, que el ser en el mundo genuino es estar en este mundo, en este momento, con toda la incomodidad que eso puede implicar. El budismo dice algo parecido desde otra tradición. La atención plena, el mindfulness del que todo el mundo habla ahora, no es solo una técnica de relajación. Es una filosofía sobre el tiempo. La idea de que el sufrimiento viene en gran parte de no estar en el presente, de estar siempre en otro lado, en el pasado que perdimos o en el futuro que no llegó. Y la nostalgia, en su forma más intensa, es exactamente eso, estar en el pasado mientras el presente pasa sin ser habitado. No digo que la nostalgia sea siempre un problema. Hemos visto que tiene funciones, que puede ser información, que tiene algo de belleza incluso. La capacidad de recordar con afecto un periodo de la vida es también la capacidad de haber vivido de verdad, de que las cosas dejaron marca. Pero cuando la nostalgia se convierte en el lugar donde preferís estar, cuando el pasado imaginado es más habitable que el presente real, eso dice algo sobre el presente que merece atención. No podés volver. Eso ya lo sabés. Pero hay algo que podés hacer que es diferente a volver y que tampoco es fingir que no extrañás. Lo primero es honrar lo que fue sin convertirlo en medida de lo que hay. Reconocer que ese periodo tuvo cosas que valían, que los vínculos que tenías eran reales, que los momentos buenos eran buenos de verdad, aunque estén editados en la memoria. Honrar eso no es nostalgia patológica, es gratitud por lo que fue, y la gratitud por el pasado no tiene que ir contra el presente. Lo segundo es usar la nostalgia como diagnóstico, y no solo como consuelo. Preguntarte qué es lo que señala, qué estás buscando en ese pasado que no encontrás en el ahora. No para darte una respuesta fácil, sino para hacerte una pregunta honesta sobre el presente. Lo tercero es construir cosas en el presente que valgan la pena recordar. Esto suena obvio, pero no lo es. La nostalgia que sentís hoy por el pasado fue construida por la vida que viviste entonces. No perfectamente, no sin problemas, pero de una manera que dejó algo, que quedó, que vale la pena recordar aunque la época completa no fuera tan buena. El presente también puede hacer eso. Si vivís el presente de una manera que importa, si invertís en vínculos que valen, si hacés cosas que tienen peso para vos, en 20 años, ese presente va a ser el pasado que alguien añora, incluyendo vos mismo. Frankl hablaba del pasado como el único lugar completamente seguro. Lo que pasó siempre habrá pasado. Nadie puede quitártelo, y eso en su lectura no es melancolía, sino refugio.
Lo que viviste de verdad quedó. Es permanente en un sentido en que el futuro nunca puede serlo. Y entonces la pregunta no es cómo volver al pasado. La pregunta es cómo vivir el presente de una manera que, cuando lo mires desde el futuro, valga la pena haber añorado. Esa pregunta no es sobre el pasado, es sobre ahora. Y ahora, a diferencia del pasado, todavía podés hacer algo con ella.